Bueno, muy buenos días para todos. Qué rico volverlos a tener después de este descanso de mitad de semestre de Semana Santa. ¿Cómo les fue? ¿Sí descansaron? Sofía, ¿sí descansó? Porque creo que fue la única que quiso prender el micrófono. Sí, profe, se fue un poquito rápido, pero pues sí. Bueno, pero lo importante es que eso, arrancamos, tuvimos descanso de mitad de semestre para arrancar la etapa final que todavía nos queda para poder sacar adelante el resto de nuestra asignatura. Bueno, hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto y poder un poco al final tener, digamos, elementos adicionales para poder mejorar nuestra propuesta. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Nuevamente reitero que eh, cuando haga preguntas, como voy a compartir pantalla, quedo sin ver quiénes estamos. Entonces no sé si de pronto el internet está fallando, entonces es importante que me den respuesta. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, señor. Ok, bueno. Entramos a nuestra séptima semana. Estamos en el tema, en la tercera unidad que se llama aprendizaje y pensamiento y estamos en el concepto de cómo aprendemos. Dentro del proceso de cómo aprendemos estamos construyendo un proyecto individual, personal como ingenieros, o sea, aprovechando el ingenio, que debe ser una de las habilidades que nosotros tenemos que empezar a construir y desarrollar para que cada vez que vayamos avanzando y al terminar nuestra carrera, nosotros tengamos la capacidad de ingeniar soluciones a problemas. Entonces, de ahí que se ha planteado, digamos, como elemento de aprendizaje, la propuesta de desarrollar una propuesta y con base en eso, pues, evidenciar muchos de los elementos que a lo largo de estas primeras semanas nosotros hemos visto. Les tenemos una propuesta que es el concepto de ahorro y uso eficiente de agua, basado en un problema que apareció en el diario del Utun, en el cual se establece que las familias del municipio de Pereira, de nuestro municipio, eh, tiene un alto consumo de agua y en virtud de ello, pues obviamente creamos como una necesidad y planteamos hipotéticamente como si nosotros en este caso yo fuera el gerente de Aguas y Aguas y planteara contratara estudiantes o a ingenieros de sistemas en una propuesta de comunicación que permitiera educar y concientizar en el ahorro y uso eficiente del agua. Entonces, a partir de allí, nosotros hemos tenido unas ideas, que era lo que íbamos a revisar, una serie de ideas que nos permitieran visualizar cómo podíamos desarrollar el agua, el ahorro eficiente del agua, unas ideas para el uso de algunas herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, y con base en ello, pues obviamente teníamos que construir una propuesta que en términos prácticos lo que necesitábamos era empezar a planificar esa propuesta. Entonces, teníamos 4 puntos básicos. El primero era una breve descripción de esa campaña de concientización, o sea, de educación y concientización. La teníamos que describir, teníamos que plantear un objetivo. El objetivo es la meta última que yo espero de esa propuesta. Lo tercero era una propuesta de campaña, digamos, concreta utilizando tips, o sea, adaptándola a una herramienta que es la tecnología de la información y la comunicación. Y el cuarto punto que teníamos que desarrollar dentro, digamos, la actividad anterior era la planeación a través de esta matriz de planificación. Y es importante esto en virtud a que todo proyecto nosotros, y más como ingenieros, se tiene que tener una secuencia planificada de lo que hay. Yo voy a hacer un programa, si yo no tengo una secuencia planificada, automáticamente lo que hago es que puedo omitir una acción y esa acción va a hacer que el programa no funcione o no me dé los resultados establecidos. Y de ahí que nosotros tengamos que desde ya empezar a tener en nuestra mente una visión de planificación. Y la forma más sencilla de poder tener esa visión de planificación de una propuesta, de un proyecto, de una solución de sistemas a cualquier problema, es poder tener esto que estamos construyendo, una matriz de planificación. Y esa matriz de planificación tiene varios elementos.
unas actividades que me van a permitir, cuando yo tengo claro, digamos, lo que yo voy a hacer, sé qué actividades tengo que realizar, ¿sí? Tengo que establecer cómo voy a hacer esas actividades. Cuando yo establezco cómo lo voy a hacer, se plantean unas acciones, o sea, esa metodología me dice, usted tiene que hacer este paso a paso, y establezco, digamos, unas variables, que son el tiempo, o sea, yo puedo tener un tiempo significativo, aquí coloqué 6 semanas, pueden ser 4, pueden ser 8, lo que quiero es que ustedes visualicen que tienen un tiempo determinado para solucionar, plantear una idea y unos recursos, y esos recursos, pues, ¿qué limitaciones puedo yo tener para poder yo establecer? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Cuando yo tengo una idea de solución a un problema, yo planteo, digamos, muchas preguntas. Con base en esas preguntas puedo construir un mapa mental. Con base en ese mapa mental, sé con claridad qué es lo que quiero hacer, hacia dónde voy, establezco qué herramientas necesito y entro a planificar. ¿Cómo planifico? Estableciendo unas actividades que voy a hacer. Entonces yo digo, voy a investigar, voy a recopilar información, voy a tabularla, voy a organizarla, voy a estructurar un guión para que se pueda desarrollar, voy a hacer unos videos, voy a hacer unos likes, o voy a hacer, bueno, lo que ustedes establezcan. Entonces yo ya tengo unas actividades, ahora viene cómo lo voy a hacer, la metodología. Entonces yo voy a recopilar la información de la siguiente forma. Entonces hago una búsqueda booleana, en esa búsqueda booleana establezco cuáles son los temas que me interesan a mí. Entonces esa, digamos, es la metodología, ya la he escrito. ¿Qué acciones? Entonces, uno, tengo que establecer el menor número de palabras claves que me permitan a mí hacer la búsqueda. Voy a buscar en 3 plataformas de búsqueda de temas, y voy a hacer, digamos, la recopilación de documentos. Entonces ya tengo esas acciones. ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces puedo decir en el primer día, en el segundo día, en el tercero, en la primera semana, en la segunda. Ahí establezco el tiempo. ¿Qué recursos necesito? Necesito un computador, necesito internet, necesito, digamos, tener algunos elementos adicionales como información que me permite saber dónde voy a buscar. Entonces, esos son los recursos que establezco. Entonces, esto es lo que en la práctica me va a permitir que empiece a tener una visión lógica de cómo construir, digamos, de manera planificada el desarrollo de un proyecto. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos como ingenieros de sistemas. Cuando creamos, perdón, una propuesta, esa propuesta tiene que ir escalonada y amarrada a cada acción. ¿Para qué? Para que cuando diseñemos el programa y se corra el programa realmente no tenga errores, y obviamente evidencie la respuesta que nosotros tenemos. Entonces, por esas razones que nosotros arrancamos con una visión de planificación de una propuesta, y esta era lo que teníamos que hacer. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a coger 3 tareas que algunos compañeros hicieron. Sofía Álvarez está, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces ahí tenemos lo que Sofía me planteó como la matriz de planificación. Están las actividades, la metodología, la acción, está el tiempo y le faltó los recursos. Entonces, ella lo que propone como actividad principal es promocionar en las redes sociales, Instagram, de la campaña para a llegar a más usuarios, ¿sí? ¿Cómo planteas tú esto, Sofía? Em, Profe, pues yo no recuerdo del todo la propuesta, pero la idea era, pues en sí escogí como 3 redes sociales que eran como de las más utilizadas y pues la idea era como hacer un proyecto en donde en diferentes semanas y en diferentes redes sociales se hicieran como distintas actividades, tipo que no fuera como pues repartir información, sino que pues fuera como, tuviera como más interacción con los usuarios a través de las cuentas para hacerlo como más atractivo. Pues
sí, como marketing. Y no, pues no, sí, es, Ok, ok, Sofía. No, no quiero, digamos, que se sienta, digamos, que la estoy como evaluando ni nada de eso. Sencillamente es mostrar para poder, a través de lo que tú haces, poder hacer un análisis. Entonces, tú planteas, digamos, en este caso estás planteando 6 actividades. Promocionar las redes, o sea, promocionar una campaña que va a llegar a sus usuarios. Estableces una encuesta de consumo de agua, ¿sí? Estableces una secuencia de tips en TikTok, estableces unos retos en YouTube, estableces una semana de concientización y una semana de información. Si uno mira las actividades, pues obviamente evidencia claramente varias cosas que uno se preguntaría. Lo primero, pues obviamente no está recopilar información que te permita a ti tener una visión clara de qué es lo que vas a promocionar, ¿sí? Tú estableces una encuesta que en términos prácticos es válido como para saber que la gente pueda en la práctica tener claro cuánto es lo que se consume. Entonces, uno lo que vería allí es eso, es si uno hiciera llamémosle, un mapa mental, pues obviamente dentro del mapa mental estaría un poco lo que es llamemos el diagnóstico y la recopilación de información como primer elemento para poder uno a partir de allí tener una idea clara de lo que yo quiero. Entonces, lo que uno busca en términos reales con este tipo de propuestas y de ejercicios es que nosotros vayamos clarificando y se incorpore dentro de nuestro haber como un método que lo establezcamos en nuestra mente que permita llevar una secuencia lógica. Y eso es lo que buscamos desde el punto de vista práctico. Entonces, digamos, tú lo estás planteando y es importante con lo que vamos a ver ahorita, cómo podemos mejorar esto, ¿para qué? Para que esa matriz de planeación y ese proceso de planeación pues tenga una visión mucho más clara, real y efectiva. Ahora bien, es importante lo que está sucediendo, es evidenciar que nosotros en la academia podemos equivocarnos, es más, debemos equivocarnos para aprender. Y un poco lo que hacemos en los procesos de aprendizaje es eso, es apropiarnos del conocimiento a través de diferentes formas. Una es errando y ese error le va a permitir uno evidenciar claramente que ese no es el camino y que tiene otros caminos. Y es bueno por una sencilla razón, porque a veces esto nos ayuda a reorientar y reorganizar muchas de las situaciones que vamos a vivir a lo largo, no solamente como estudiantes, sino más adelante como profesionales. Es importante tener eso. Gracias, Sofía. Sí, ¿Jimena está? Sí, señor. Bueno, entonces Jimena plantea actividades, un método o una metodología, una acción y las variables. Entonces, ella por lo menos ya le incorporó el tema de los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos son fundamentales. Esto te ayuda, ¿a qué te ayudó cuando tú estableciste los recursos, Jimena? Pues me ayudó a delimitar las cosas que podía como hacer y las cosas que no podía hacer, porque pues siempre hay que tener un límite claro de lo que uno puede realizar con lo que tiene. Exacto. Por eso se llaman variables, porque le permiten variar determinadas cosas. Si yo necesito algo que yo no tengo, pues obviamente tengo que quitarle esa parte porque no tengo ese recurso. Entonces aquí lo que le permite a uno ver es un poco los recursos, como el tiempo, son dos variables que son fundamentales en digamos, en el desarrollo de cualquier solución a un problema, y más en el caso de ustedes como ingenieros de sistemas. Entonces tienen que obligatoriamente tener esa visión. Y arrancamos con dos variables. A lo largo del tiempo y a lo largo de su carrera, con toda seguridad, en muchas asignaturas les van a colocar más variables y van a ser un poco más complejo esto. Pero aquí estamos solamente colocando dos variables. Yo coloqué 6 semanas, pero estoy completamente seguro que si yo leyera en una semana, muchas de las cosas que se estaban planteando allí se tenían que reducir porque el tiempo no era suficiente. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, el caso de los recursos, ella planteó los recursos que tiene a disposición para poder realizar el ejercicio. Desde ahí que, digamos, ese tipo de elementos son los que, desde un punto de vista lógico, uno tiene que empezar a construir qué tengo, cuánto tengo, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer y para quién voy a solucionar. Entonces, ese tipo de elementos son los que me ayudan a mí tener claro cómo solucionar un problema de manera lógica. Entonces, las actividades que ella tiene, informar, o informar a las personas, ahorro en casa, videos y vamos a compartir.
Entonces, ella plantea, digamos, una metodología informal. Se hace uso de Telegram y de un blog. ¿Qué acciones? Se comparte información sobre temas y se genera cuestionario para comprobar el aprendizaje. Entonces, vayamos ahí. Jimena, ayúdame. Yo te voy a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de clarificar eso. Cuando yo hablo de acciones, esas acciones son lo que me va a permitir llegar a concretar esa actividad. Entonces, lo primero que tú planteas es que tú vas a informar a través del uso de Telegram y de un blog. Eh, ¿El blog ya existe? No, profe, sería crear un blog para informar. Entonces, No, si te das cuenta que empiezas tú a darte cuenta de que hay cosas que no las tienes y que no las tienes programadas. Al no tenerlas programadas, pues, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo de pronto va a ser algo que nos va a castigar. ¿Por qué? Porque si yo no programo, no me estoy dando cuenta que necesito. Y cuando yo programo acciones, lo que me está permitiendo es evidenciar el número de tareas que yo tengo para poder realizar eso de esa actividad principal que ella tiene, que se llama arte. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de que las acciones que yo pongo dentro de una actividad permita delimitar el paso a paso que yo voy a realizar para lograr esa actividad que se llama informarte, ¿sí? Si yo no tengo claro eso, pues obviamente con toda seguridad lo que Jimena planteaba era muy general y evidencia claramente que me hacen falta muchas acciones para poder yo llegar a establecer el informarte, ¿de acuerdo? Igual lo que sucede con el tema de la metodología. ¿Qué es ese concepto de metodología? Pues la metodología es sencillamente la forma como yo voy a hacer las cosas. Muchas veces lo que nosotros no tenemos claro es eso, cómo lo vamos a hacer, y si no tenemos claro cómo lo vamos a hacer, pues ahí generamos un bache en el sentido de no sabemos cómo lo vamos a hacer. Entonces, por eso se tiene que generar un proceso de investigación, de mirar cómo se hace para poder hacer ello. Ella lo planteó, se hace uso de Telegram y de blogs. Digamos, sí, eso es lo que son las herramientas que yo voy a usar, pero no me está describiendo la metodología. Cuando yo voy a establecer la metodología, digo, bueno, yo voy a informar basado en qué, en unos videoclips, voy a hacer esto, voy a elaborar una página, un blog, voy a hacer determinadas cosas y establezco la forma como yo lo voy a hacer, porque si no establezco la forma, no puedo llegar al siguiente paso que son las acciones, porque si no sé cómo lo voy a hacer, pues más difícil me va a quedar un poco lo que son las acciones. ¿Hasta ahí es claro? ¿Te quedó claro, Jimena? sí, señor. ¿Steven está? ¿Steven está? Sí, presente. Bueno, entonces, Steven plantea actividades, la metodología, las acciones y las dos variables. Entonces, él plantea como actividades, digamos, seis actividades principales. Diseñar un foto de perfil para un grupo, diseñar una portada para el perfil, crear una cuenta nueva, crear un grupo de Ecoagua, conseguir personas y publicar la foto de perfil y la imagen de la portada. Entonces, lo primero que uno establece, digamos, yo aquí lo que voy a hacer es como hacer un poco la revisión de lo que él pensó para la construcción de esta propuesta. Entonces, diseñar una foto de perfil y él plantea conseguir una foto que exprese el objetivo del grupo. ¿Sí? Entonces, la acción, instalar la aplicación para editar la fotografía. Entonces, digamos metodológicamente lo que él habla de diseñar, aquí dice es conseguir. O sea, son dos verbos que en términos prácticos uno podría empezar a cuestionarlo. Uno diseña y el otro conseguir. Entonces, el conseguir es buscar, digamos, fotos que expresen el tema y aquí no lo está diseñando, está, digamos, buscando una foto de perfil que le permita eso. Entonces, el conseguir está dado. Pero el gran problema es el objeto que planteamos en el proyecto. ¿Cuál es el objeto que tenemos, Steven? Steven. Pues, ¿cómo así que el objeto? Sí, toda propuesta, hay una propuesta que nosotros planteamos como el objetivo de esta propuesta. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta?
¿Cuál fue el objetivo que tú colocaste en tu propuesta? Pues yo pensé en diseñar como un grupo en Facebook. Pero recordemos que habíamos planteado que lo que vamos a hacer es educar y concientizar. La idea es que vamos a educar y concientizar a través de herramientas de la información y la comunicación. Entonces, el objeto tiene que estar encaminado hacia eso, hacia mirar cómo nosotros generamos niveles de concientización. Obviamente, digamos, la herramienta que tú estás planteando es válida. Es un grupo que le va a permitir de alguna forma difundir mensajes, pero previo a eso, tú estás aquí, digamos, planificando es, digamos, ya todo el diseño del grupo como tal, pero no lo que vas a transmitir. Y un poco, como es una campaña de concientización y educación, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a establecer en ese grupo para poderlo desarrollar, porque si no crearías un grupo y no me va a dar elementos absolutamente distintos a tener un grupo, pero pues obviamente lo que yo quiero es proporcionar herramientas o elementos de discusión para poder generar conciencia en el ahorro y uso eficiente de agua. Desde ahí la importancia de visualizar que la planificación juega un papel fundamental dentro de lo que es el ejercicio. ¿Hasta ahí te queda claro, Steven? Sí, fue. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a visualizar, digamos, tomé esos 3 ejemplos que fueron los primeros compañeros que hicieron el ejercicio y lo traje a colación para poder desarrollar la clase. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar nuestra propuesta. Para desarrollar nuestra propuesta, nosotros tenemos que de manera clara tener como una especie de mapa mental que me permita saber hacia dónde yo voy dentro del proceso de construcción de esa propuesta. Entonces, yo tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer, cuál es el objetivo o hacia dónde quiero yo llegar como meta final. Debo tener una visión de las herramientas o herramientas que yo voy a utilizar y una planificación clara. Entonces, yo arranco de tener eso, entonces yo digo, oiga, yo tengo una planificación organizada, o sea, tengo un plan de trabajo. ¿Qué es ese plan de trabajo? Eso que me establece las actividades, la metodología, las acciones, una variable que es el tiempo y los recursos que yo tengo. Ya tengo, digamos, un plan de trabajo. Ese plan de trabajo lo que tengo es que establecer unos trabajos previos de información de información y documentación. ¿Por qué yo tengo que tenerlos? Porque el objetivo fundamental de esta propuesta es concientizar y educar. Si yo quiero generar conciencia y educar, tengo que tener, digamos, una información y una serie de documentos que me permitan a mí poder sacar insumos para poder desarrollar eso que yo quiero. Entonces, yo tengo que tener ese trabajo previo, que es recopilar información y documentación que me permita tener un marco de referencia de lo que yo quiero transmitir. Una vez tengo eso, hago un diseño de las acciones de formación y en este caso esta participación, pero yo puedo colocar capacitación o concientización o educación. Entonces lo que hago es diseñar esas acciones. Entonces yo digo, voy a mandar mensajes, voy a mandar imágenes, voy a hacer videos. Entonces, yo establezco y digamos lo que voy a hacer y empiezo a diseñar. Entonces no es lo mismo diseñar un video que diseñar un mensaje que establecer una imagen. Entonces cada uno tiene una forma de eso y cuando yo hablo de diseño es que yo voy a crearlo, o sea que yo soy el creador de eso, no es que yo vaya a copiarlo, no es que yo vaya a tomar esto y diga eso, no, lo voy a diseñar. Entonces diseño esas acciones que van a llegarse a poder comunicar y poder generar concientización y educación. Y una vez los he diseñado, desarrollo esos contenidos, ¿para qué? Pues para poderlos poner en práctica. ¿Sí? ¿Y cómo los desarrollo? Pues obviamente ya los adapto a la herramienta y una vez adaptado a la herramienta empiezo a divulgarlos y ahí es cuando pongo en práctica esas acciones de concientización y de formación. O sea, esos 5 pasos me permiten de alguna forma tener como un modelo mental, un esquema mental, que yo tengo una planificación, pero previo a eso tengo que tener una información y una documentación, haber diseñado lo que yo quiero desarrollar eso y ponerla en marcha a través del esquema de planificación. Entonces, si eso lo quiere decir
que en muchos de los casos lo que ustedes han desarrollado le falta alguno de estos elementos. Entonces tengo que volver a revisar esa planificación. ¿Para qué? Para reorganizarla, reorientarla y poder salir adelante y mejorar lo que vamos a hacer. Dentro de nuestro desarrollo tenemos dos elementos que son fundamentales. Al lado derecho tenemos el concepto de lo que es la planificación o planeamiento y al lado izquierdo tenemos lo que es la puesta en marcha. Pero esto está basado en unos elementos fundamentales, que es un diagnóstico de la situación o el problema que yo tengo. O sea, yo tengo que ser consciente y entender claramente que el problema existe. Porque si yo no tengo claro eso, pues obviamente no puedo llegar a dar solución al problema. De ahí, una vez lo tengo claro, establezco un estudio de viabilidad, o sea, hacer si esto es viable o no viable, que fue lo que hicimos cuando estábamos trabajando el concepto de creatividad. Entonces, muchos crearon ideas que no eran viables. ¿Por qué? Porque no teníamos recursos económicos, no teníamos de pronto todavía la preparación. Entonces, nos tuvimos que bajar de muchos de esa visión y llegar a algo que fuera mucho más sencillo, pero que contribuyera a la solución del problema, que es lo que estamos haciendo, una campaña de concientización. Elaborar la propuesta o el proyecto. Entonces ya tenemos, aquí estamos en eso, y aquí le hemos incluido una herramienta que son las redes. Entonces yo lo que hago es establecer dentro de la elaboración de esa propuesta unas redes que me van a permitir llegar a ¿qué? A la puesta en marcha, que es la ejecución de cada una de esas acciones, de esas tareas que van a justificar pues obviamente el desarrollo y la mejora de la situación. O sea, desde el punto de vista práctico, siempre dentro de las propuestas que nosotros creemos, que ideemos, que sean ingeniosas, tenemos que buscar cómo solucionar ese problema y lo vamos a solucionar desde nuestra visión como ingenieros de sistemas. O sea, siempre vamos a mirar cómo ese programa, ese software, lo que nosotros de alguna forma vamos a construir, pues obviamente responda a la solución del problema y genere un impacto. Entonces, en la mayoría de los casos, en todas las propuestas que ustedes a lo largo de su carrera y después en su vida profesional van a tener que visualizar esto. ¿Cómo hago viable, cómo elaboro esa propuesta, cómo ejecuto las diferentes tareas, cómo las justifico, para qué? Para solucionar el problema. Entonces, eso es lo que desde el punto de vista práctica yo tengo que tener, visualizar, organizar dentro de mi mente para tener claridades hacia dónde voy. En el caso que nosotros particular, nosotros estamos trabajando con lo que se denomina un diagnóstico social, en el sentido de que la sociedad es la que de alguna forma tiene, digamos, no tiene aún la conciencia de que el agua tiene un valor fundamental, porque curiosamente estamos pagando el precio más importante, que es la vida. El agua es vital para nosotros. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que evidenciar claramente que existe un diagnóstico social. Y dentro de este diagnóstico social hay que establecer muchos elementos que me van a permitir a mí visualizar hacia dónde yo puedo llegar a esos niveles de concientización. Entonces, hay tres elementos que son fundamentales desde una visión de un diagnóstico social. Un valor social y económico, que en muchos de los casos uno lo evidencia. O sea, lo que nos cuesta es lo que a veces nos obliga a que nosotros tomemos decisiones. Entonces, ese valor social en muchos de los casos se refleja en lo económico. El valor ambiental, en tener hay personas que tienen conciencia del concepto del agua y puede en determinados momentos tener claro que se debe ahorrar el agua. Y los otros son los valores culturales y patrimoniales que podemos tener. Entonces, en muchos de los casos hay que empezar a tener o a construir esos valores culturales y entender que el agua es un patrimonio de todos y que obviamente el mal uso o el uso irracional de estos recursos puede traer unas consecuencias. ¿Y esto a qué me lleva? Me lleva a que yo empiece a visualizar de manera clara este proyecto desde una visión de concientización. ¿Cómo puedo concientizar a la gente? La concientizo hacia el valor económico que ellos pagan, hacia entender que el agua es un recurso natural importante, o a entender que es un patrimonio vital para la humanidad. Entonces, yo empiezo a tener abanicos de opciones de hacia dónde puedo generar esos niveles de concientización. Y eso me lo da un poco la visión de
la investigación, o sea, el hecho digamos, llamémosla, del conocimiento está basado en eso, en que todo momento el individuo está investigando, ya bien sea buscando cosas, observando cosas, visualizando, escuchando, viendo, y todo eso está recopilándolo uno dentro de su red. Y esto es lo que le permite tener este tipo de abanicos. ¿Para qué? Para cuando uno tiene una situación como la que estamos viviendo, tener elementos y a partir de allí poder construir de manera mucho más racional, de manera mucho más lógica, una propuesta que me permita desarrollar. Entonces, ahí integro dos elementos, ese diagnóstico social que acabamos de hacer, más una viabilidad técnica, lo que yo puedo hacer. Entonces, yo, con base en ese conocimiento de qué quiero hacer, miro desde el punto de vista técnico, yo como ingeniero, qué puedo hacer. Y eso fue lo que nosotros revisamos en la clase anterior, cuando revisamos nuestras propuestas. Habían propuestas que no podíamos hacer porque todavía no teníamos el suficiente bagaje técnico. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista práctica es equilibrar cómo desde ese diagnóstico social yo puedo hacer algo que desde el punto de vista técnico aporte la solución del problema. Entonces ahí es donde se identifican y se priorizan algunos elementos para poder construir la propuesta de educación o de concientización que yo tengo. Es importante tenerlo en cuenta porque ahí juega una visión mucho más clara de lo que es el problema y las habilidades, destrezas, conocimientos que yo tengo para desarrollar. O sea, yo desarrollo una propuesta siempre basado en lo que yo conozco, en lo que yo sé hacer, en lo que yo puedo hacer. Y eso es lo que se conoce como una viabilidad técnica. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, una vez yo tengo esto, ya tengo marcada una orientación de lo que yo quiero de mi propuesta. Sé hacia dónde voy a realizar el proyecto y de alguna forma puedo tener algunos criterios de evaluación de esas acciones para poderla poner en marcha. Entonces yo ya, basado en lo que ya anteriormente he dicho, ya tengo como un derrotero, tengo un camino que me va a permitir de alguna forma empezar a visualizarla. La orientación hacia dónde voy y la evaluación de cada una de esas tareas que yo tengo dentro de lo que he propuesto. Y eso me lleva, pues obviamente, a lo que tenemos, una campaña de creación. O sea, yo he planteado, ya tengo claro un objetivo porque he definido qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a medir. ¿Sí? Una vez tengo claro eso, he establecido cuál es el tipo de público objetivo, o sea, a quién le voy a llegar. Entonces yo puedo tener establecido para toda la población, para un grupo de amigos, para un estatus socioeconómico, para mujeres, para hombres, y dependiendo de ese público objetivo, pues obviamente es que yo creo, digamos, la forma de comunicación, que es el siguiente punto. Entonces selecciono esos medios de comunicación y digo, para este grupo de objetivo, esta herramienta es la que más puede funcionar, o estas herramientas, y puedo ir creando eso. Una vez tengo ya definido esos 3 puntos, lo que hago es definir ese plan de acción, y ese plan de acción lo que me va a permitir es cómo, cuándo y qué voy a hacer. Entonces, a partir ya de tener eso, pues empiezo a diseñar todos los contenidos de mensajes, de TIC, de videos, digamos, que voy a divulgar. Una vez lo tengo, establezco lo que me puede costar eso, cuáles son los recursos requeridos y necesarios, si lo puedo hacer sin ningún costo, si requiere definitivamente unos costos adicionales. Una vez ya lo tengo claro, asigno responsabilidades y tiempos en el que lo voy a hacer y defino instrumentos de medición y control. Es importante establecer estos instrumentos de medición y control por una razón, porque es lo que me va a permitir de alguna forma poder saber si la propuesta ha tenido un impacto. Y ese impacto lo que me mide es ver la respuesta que las personas que han recibido esos mensajes de comunicación, de concientización, de educación, que si les ha servido de algo. Entonces, yo estoy estableciendo un camino a desarrollar dentro de una propuesta que me permite de alguna forma visualizar cómo yo puedo realizar una campaña con unas herramientas de información y comunicación. Entonces, estos 8 pasos son fundamentales para visualizarlos de manera mucho más real y efectiva. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Cómo creamos esa campaña en esos 8 pasos? Entonces, lo primero es determinar claramente cuál es el objeto de la campaña.
qué se pretende conseguir, cómo lo vamos cómo es el lanzamiento, cuáles son las redes, finalidad. Cuando yo hago un objetivo, en este caso de una campaña de concientización, yo digo, oiga, yo quiero llegar a las personas para que entiendan, comprendan y aprendan cómo se puede ahorrar el uso eficiente, cómo se puede ahorrar el consumo de agua y disminuir de alguna forma el costo de su factura, por dar un ejemplo. Entonces, ya le he planteado un objetivo, es de alguna forma enseñar cómo puedo ahorrar agua y a la vez ahorrar económicamente recursos. Entonces, ese es el primer elemento que yo tengo que tenerlo claro y lo tengo que tener tan claro porque ese es el camino que me va a llevar a una meta. ¿Esa meta cuál es? Es que la campaña pueda tener un propósito de entender, comprender y aprender el ahorro de agua y con base en ello disminuir, en este caso, el costo de la factura. Una vez yo tengo claro lo que yo voy a hacer, establezco y defino claramente mi público objetivo. ¿Quién es ese público objetivo? Entonces son esas personas que yo voy a llegar. Yo puedo hacerlo de manera masiva, pero debo entender que de manera masiva, pues obviamente voy a tener diferentes personas. Si lo miro desde el estrato socioeconómico, voy a tener desde personas de estrato humilde hasta personas que tienen recursos y que en términos prácticos las personas de estrato humilde puedan que no tengan internet, puedan que no tengan muchos de los requerimientos necesarios. Entonces yo tengo que mirar eso para poder tener una claridad hacia quién apunto esa campaña de concientización. Entonces yo tengo que visualizarlo, ya lo dije anteriormente, pueden ser personas, digamos, abiertamente para todos, se puede decir para la gente de estrato pobre, de estrato medio, estrato alto, y establecer, digamos, esos estratos, porque eso me va a dirigir la campaña, cómo la voy a organizar. Puede ser para mujeres, pueden ser para niños, puede ser para adultos mayores, o sea, puedo establecer diferentes personas que me van a permitir delimitar ese objeto de esa campaña. Y eso lo que me va a permitir a mí es tener una mejor claridad. Una vez ya tengo claro a las personas, establezco cuáles son los medios, canales o entornos de comunicación. Entonces yo digo, oiga, pues pueden ser, digamos, para aquellas personas de estrato alto, pues el tema del internet no hay ningún problema, las redes sociales, hoy, digamos, ya se permea y uno puede decir, las redes sociales pueden ser hoy para todo el mundo un elemento de comunicación. Entonces, lo tengo claro, entonces digo, bueno, voy a utilizar redes sociales como medios o canales de comunicación para poderlo establecer. Reviso, ya teniendo estos elementos, el objeto, el público objetivo y los medios o canales donde voy a comunicar, establezco qué necesito, un poco el presupuesto, qué voy a gastar. Entonces, pues en este momento, ahí es donde está en la matriz que nosotros hicimos los recursos. Entonces yo necesito un computador, necesito tiempo, necesito información, necesito diseñar esas piezas comunicativas. Entonces, establezco eso. Entonces, en la práctica, como nosotros estamos practicando para poder aprender cómo construir una propuesta, pues aquí vamos el mayor presupuesto va a ser el tiempo y algunos recursos que pues obviamente vamos a tenerlos disponibles. Entonces ya tengo, digamos, ese elemento claro y las dos variables que yo coloqué dentro de la matriz fundamentales, el tiempo y los recursos. Aquí estamos mirando los recursos y el tiempo, pues obviamente es una propuesta que tengo que acelerarla. ¿Para qué? Para poderla presentar en el transcurso de mi semestre ya evaluada, puesta en marcha, diseñada y mirar si nos dio resultados, o sea, si ese proceso de construcción lógica que nosotros estamos haciendo en este momento va a llegar a un fin y pudo llegar a las personas y esas personas entendieron y comprendieron el mensaje. Entonces voy a probar esa visión lógica de cómo construir de manera práctica una propuesta para ese problema que se me ha planteado. Ya tengo, digamos, eso, ahora tengo que dar los contenidos, mensajes. ¿Cuáles son esos contenidos y esos mensajes que yo voy a hacer?
Y aquí es fundamental tener una visión clara, porque yo puedo tener la herramienta, puedo tener claro, pero si no sé cuáles son esos contenidos y esos mensajes, pues la campaña no va a tener un impacto. Entonces yo tengo que jugarle un papel fundamental en mirar qué queremos comunicar para poder a partir de allí construir esos contenidos y esos mensajes, y eso es lo que me va a permitir a mí tener una visión clara. Y con base en ello, yo ya sé qué es lo que voy a transmitir, entonces establezco ese plan de acción, que son esos momentos, esa duración, lo que yo voy a hacer, si es una imagen, si es un video, si es un texto. Entonces yo ya empiezo a mirar y establezco, si es un video, entonces yo digo, bueno, ya tengo los contenidos, tengo lo que voy a decir, entonces ¿cómo lo voy a decir? Entonces necesito un celular, tengo que tener un trípode y la iluminación, voy a tener esta escenografía, voy a construir este tipo de cosas. Y eso es lo que establece el plan de acción. ¿Para qué? Para que yo tenga esas acciones, como lo vimos en la matriz, que son cada una de esas tareas que yo debo tener para poder realizar lo que he construido. A partir de allí, establezco responsables, tiempos, en los momentos que yo tengo que hacer. En muchos de los casos, cuando yo trabajo en equipo, entonces establezco quién hace qué, y ese quién hace qué tiene que ser un elemento fundamental, porque si no existe una corresponsabilidad del tema, pues pueda que nosotros lo saquemos a tiempo. Aquí lo estamos haciendo solo, luego nosotros somos los únicos responsables de ese plan de acción. Y por último, vamos a tener mediciones de el impacto que tuvo. Entonces, lo que planteamos es qué resultado hemos logrado con esa campaña realizada. Entonces, vamos a mirar cómo yo visualizo eso. De pronto, si yo he mandado mensajes, ver cómo esas personas hicieron comentarios. Si yo hice unos videos, puedo evidenciar cuántas personas vieron esos videos. Si he hecho unas imágenes, cómo esas imágenes a personas les gustan. O sea, yo puedo establecer de alguna forma ese sistema de medición y control, y eso es lo que nos va a permitir de alguna forma evidenciar claramente si hemos conseguido el objetivo. O sea, si nosotros pudimos enseñar, aprender y hacerle que esas personas pudieran entender, comprender y aprender cómo se puede hacer el ahorro de agua, y con base en ello disminuir, digamos, el costo de lo que es la factura del agua en nuestra casa. Entonces, tenemos que tener esa visión clara. Entonces, vemos los 8 caminos, tenemos un objetivo de campaña, un público objetivo, los medios, canales de comunicación, un presupuesto, el contenido de los mensajes de la campaña, un plan de acción, los momentos y duración, quién es el que lo va a hacer, en qué momento, y cómo vamos a medir y controlar que el mensaje haya llegado y que hayamos cumplido con nuestro objetivo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vemos que, digamos, hay 2 elementos que son fundamentales que nosotros hoy tenemos que desarrollar, por lo menos lo veíamos digamos, en lo que, en las 13, digamos, ejercicios que mostramos. Y, digamos, los que alcancé a revisar son también la evidencia. Uno eran los medios y canales de comunicación claros. Entonces, para muchos hablaban de diferentes. Entonces, hay que tener claro cuál es el canal, y con base en ello establecer, digamos, el mensaje que nosotros vamos a realizar. O sea, cuál es la estrategia de esa campaña, que son los mensajes que nosotros de alguna forma vamos a llevar para que la gente entienda, comprenda y aprenda el ahorro del agua, y con base en ello reduzca elementos dados. Entonces, esos 8 pasos tenemos que de alguna forma nosotros tenerlos establecidos y claros dentro de nuestra propuesta. ¿Para qué? Para saber con claridad y exactitud lo que nosotros vamos a hacer como propuesta de comunicación, como propuesta de educación, como propuesta de concientización. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Cómo vamos a hacer nuestra propuesta? Haciendo una planificación, siempre esa planificación buscando de que tenga un sentido, y ese sentido, como nosotros vamos a hacer un objeto que permita, digamos, generar conciencia de educación, o sea, entender, comprender y aprender, pues lo que tenemos que de alguna forma es establecer una especie de guión. ¿Qué es el guión? Es como un escrito que me diga a mí de manera clara
lo que yo quiero transmitir como mensaje para que ese mensaje pueda ser lo más claro posible. Entonces, veíamos en la diapositiva anterior que ¿cuál es ese mensaje? El mensaje lo tenemos que llevar dentro de ese modelo de planificación en una especie de guión, de escrito que me diga qué es lo que voy a hacer. Tener claro cuál es la plataforma que yo voy a utilizar. Tener preparados los equipos que yo voy a usar. Realizar y editar los mensajes y tenerlos lo suficientemente claros, llámese imagen, llámese texto, llámese video, llámese audio, como se tenga esto. Tener claro la publicación en la plataforma donde lo vamos a hacer y mirar un poco el impacto que son los resultados de ello. Entonces, esos elementos son los fundamentales para poder yo tener claridad de que mi proyecto va a llegar a feliz término. Entonces, voy a establecer qué es un guión y qué le permite a través de ese guión establecer o realizar. Entonces, un guión es un esquema escrito que permite, digamos, desarrollar un discurso o un tema concreto que me va a permitir de alguna forma que la gente pueda tener claro un mensaje. Y ahí lo que yo hago son tres elementos fundamentales. Analizo lo que yo voy a decir, sintetizo lo que yo voy a decir y busco la forma de que la gente pueda sentir eso que yo voy a decir. Entonces, esos tres elementos son los que yo trato de incorporar dentro de ese escrito, dentro de ese guión. Es analizar lo que voy a decir, sintetizarlo, o sea, decirlo de manera corta, con la menor cantidad de palabras, pero que de alguna forma pueda hacer sentir a las personas. Con estos tres elementos lo que se busca uno es eso, educar y concientizar en el ahorro y uso eficiente del agua. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la práctica, es mirar cómo puedo yo plantear unos guiones claros y con base en esos guiones claros puedo decir, estos son los distintos mensajes que yo voy a hacer para poder visualizarlos, dónde los voy a llevar, en qué herramienta, con el tiempo, la forma y analizarlo de una manera clara y precisa. ¿Les queda claro qué es ese concepto de guión? Sí, profe. Ok. La plataforma, fundamental. Entonces, si lo quieren hacer, Ártica veía, por ejemplo, que uno lo iba a hacer en TikTok, otro de pronto en YouTube, otros lo van a hacer en Facebook, otros lo van a hacer en Instagram, algunos de pronto van a hacer en Twitter, otros van a hacer blogs. Entonces, tener esa plataforma clara, que es lo que me va a permitir, de alguna forma, saber operativamente el uso de esa herramienta y cómo utilizar ese guión para esa herramienta, porque los guiones tienen que estar adaptados ¿a qué? A la herramienta que yo voy a utilizar y con base en eso, pues me va a dar un mayor impacto o un menor impacto dentro de lo que es el ejercicio de la plataforma. Igualmente, los equipos que yo voy a utilizar, entonces el computador, de pronto una cámara, de pronto un celular, un trípode de iluminación o elementos que me permiten, digamos, visualizar el tema que yo voy a plantear. Entonces, yo tengo que tener muy claro igualmente los equipos. Realizar el guión, ya lo decíamos, el videoclip, establecer digamos, cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer, si tengo, digamos, un videoclip, entonces voy a hacer un video que me permita a mí realizar el tema, entonces tengo que tener un trípode que me va a sostener el teléfono móvil, voy a grabar en modo avión para que no me genere entradas de llamadas, sino que no tenga, digamos, esté disponible única y exclusivamente para grabar, revilo la configuración de la cámara de mi celular, establezco la iluminación, juegan los distintos planos, un plano de frente, cuerpo entero, solamente cara, entonces juegan muchos elementos que son actividades o acciones que me van a permitir que yo ese guión que he escrito lo pueda realizar de manera clara, o si voy a hacer una imagen, solamente establecer que esa imagen juegue con ese guión que yo voy a plantear, o si es un audio igual, que digamos la ambientación sea la adecuada. Entonces, lo que me permite es que la realización de ese guión, pues obviamente tiene unas tareas y esas tareas de alguna forma me van a permitir a mí poder sacar adelante las cosas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Profe, sí. Ok. Sigamos.
Yo lo que hago una vez tengo ya claro el tema, lo que hago es editar el guión, ya digamos el guión realizado en video, en audio, en imágenes, en textos. Entonces lo que hago es editar. ¿Qué es editar? Revisar que el contenido se asemeje a lo que yo quiero, a que en la práctica esa tarea que yo voy a hacer pues juegue un papel fundamental dentro del ejercicio que yo estoy realizando. Entonces yo lo que hago es editarlo y con base en esa edición lo que encuentro es claramente que el proceso, ya el mensaje se va a conseguir y que al conseguirse, pues obviamente voy a tener un impacto de eso. Perdón un momentico. Camilito, por favor, baja y habla a doña Diana que está timbrando. Entonces, hasta ahí, digamos, ¿es claro? Sí, profe, sí. Ok. Una vez ya lo tengo editado, lo que hago es publicarlo. Entonces, ¿qué es publicarlo? Entonces lo subo a las plataformas, al Instagram, al Facebook, al YouTube, y transmito eso a las diferentes personas, grupos que es el personal objetivo o las personas objeto que yo voy a dar y empiezo a mirar cuáles son las reacciones de ellos. Y una vez veo esas reacciones, lo que hago en la práctica es tener claro, digamos, ese impacto, si realmente el impacto fue lo suficientemente claro, si el impacto le permitió a esa persona entender, comprender y aprender cómo ahorrar agua para, en este caso, si el mensaje es reducir la tarifa, entonces reducir la tarifa de la factura de agua. Entonces, ahí es donde yo evidencio claramente si lo que yo hice, lo que yo construí, mi propuesta, pudo llevar a eso. Y eso es lo que en la práctica nosotros hacemos siempre como ingenieros. Lo que hacemos es construir cosas y ver si resulta, adaptarlas y mirarlas dentro de lo que es nuestra programación y mirar que definitivamente cumpla con el objetivo de que yo me planteé desde un comienzo. Y eso es lo que en la práctica nosotros buscamos con este ejercicio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer una revisión de la propuesta de nuestra campaña y vamos a introducir correcciones a esa propuesta para empezar a tener una propuesta ya definitiva que, digamos, la próxima semana ya es o sea, la vamos a recibir como parcial. ¿Qué quiere decir? Además de las actividades, recordemos que dentro de la calificación, una nota son las actividades y otra nota es el parcial. Ya el parcial es la propuesta definitiva de nuestra campaña. Entonces, hago las correcciones para poder yo medir claramente esa propuesta que yo voy a hacer. Entonces, la primera parte es hacer una revisión de esa propuesta, introducir las correcciones que considere pertinentes, debo hacer de acuerdo a lo que vimos hoy. Y adicional a esto, vamos a elaborar un escrito que es un guión, entonces donde vamos a colocar el tema, la duración y extensión, el mensaje y la herramienta, digamos, que vamos a utilizar. Y para ello, yo he establecido una especie de matriz donde establezco 10 mensajes. Quiero que como mínimo me establezcan 10 mensajes que ustedes quieren llevarle a las personas dentro de esa campaña de concientización. Establezco el tema. Entonces, ahorro de agua en la ducha, por dar un ejemplo. El mensaje va a tener una duración de 20 segundos, 30 segundos. ¿Cuál es el mensaje? Escribo el mensaje que yo voy a hacer aquí y la herramienta. Entonces, yo lo que establezco con este guión, este texto que me permite ver el guión, es mirar si el tema es acorde a la duración con el mensaje que yo quiero dar y con la herramienta que está dada. Entonces, ya cuando he hecho 10, pues ya le he cogido como la idea clara al tema y con base en ello, pues puedo desarrollar el ejercicio. ¿Queda claro el trabajo para esta semana? Entonces, un primer punto que es revisar toda mi propuesta, incluir todos los correctivos y una vez adicional vamos a desarrollar e incluir el guión que está dado, digamos, en esta matriz. Y eso lo subimos a la plataforma y ese trabajo es el que yo voy a calificar como parcial, como primer parcial de nuestra asignatura. Sumado a qué? A las actividades que hemos desarrollado, vamos a tener nuestra primera calificación. ¿Hasta ahí es claro?
Sí, profe. O sea que Ok. es, es lo que ya teníamos, o sea, corregir la matriz de planificación con lo que usted nos acaba de explicar y añadirle esto, ¿cierto? Correcto, eso es. Entonces ya tengo que tener esos mensajes claros. Si ustedes recuerdan, nosotros colocamos un título, ya tenemos el formato hecho. Entonces lo que vamos es a corregir y decir, oiga, el objetivo tengo que concretarlo más porque es una campaña de concientización. La herramienta que yo voy a utilizar es esta o esta, si ya la tengo clara. Entonces ya organizar más claramente la matriz de planificación y esta matriz que es el guión de los mensajes que yo voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. Yo les había dicho que, digamos, en la clase pasada les quería hacer un recuento de lo que nosotros hemos visto. Nuestra asignatura tiene que tener un objetivo fundamental que es buscar competencias cognitivas o sea del conocimiento dentro de lo que es el desarrollo del pensamiento lógico. ¿Para quiénes? Para los ingenieros de sistemas y computación. Esto no lo podemos olvidar. Y lo que hacemos es estimularlo a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y me dan, la asignatura me da cuatro capítulos o temas que debo desarrollar yo dentro de la propuesta. Un primer capítulo que es el metaconocimiento, que lo estuvimos mirando, es el conocimiento que nosotros tenemos, adquirimos y que nos permite desarrollar habilidades y destrezas para poder hacer cosas. Entonces eso es lo que tenemos que construir a lo largo de nuestra carrera. Desarrollar el concepto de la creatividad. ¿Cómo creo yo cosas novedosas, nuevas, para poderlo seguir adelante? Y una vez tengo eso, establezco el aprendizaje y el pensamiento, o sea, cómo aprendo yo las cosas y cómo me apropio yo para tener un pensamiento. Y esos tres elementos lo que me van a servir es para la solución de problemas. Entonces, yo lo que he planteado y he venido desarrollando a lo largo de las 7 semanas es eso. Entonces, arrancamos con una primera semana que fue la introducción a la asignatura, una segunda y tercera semana donde establecimos todo lo que es el concepto de metaconocimiento, cómo aprendemos importancia de las preguntas, cómo aprendemos las preguntas, razonamiento lógico y mapas mentales, y entramos a la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo se desarrolla esa creatividad? Ventajas de la creatividad, cómo se manifiesta el proceso creativo, traducir ideas en acciones, establecimos propusimos un problema, ustedes empezaron a idear propuestas de solución, crearon una propuesta que en términos prácticos la evaluamos y miramos si era válida o no, y a partir de allí desarrollamos el conocimiento. ¿Y cómo lo desarrollamos? En una propuesta que ustedes es la que ahorita me presentaron. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es desarrollar esa propuesta y entramos a lo que es el último tema, que es lo que nos vamos a meter, es cómo solucionamos problemas desde el punto de vista práctico, desde una visión lógica. Entonces, lo que vemos claramente es que hay unos contenidos temáticos que están relacionados dentro de un método que dentro de la libertad de cátedra le da la posibilidad a uno de desarrollarlos. Entonces, yo quise traerlo porque pues de la clase pasada me había comprometido a hacérselo, a visualizar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, tenemos esto. Mire cómo vamos, quiero mostrarles cómo vamos. ¿Están viendo ahí? Sí, profe. Esos amarillos son personas que no han tenido, no me han traído la actividad, no me han hecho las actividades y vamos a tener inconvenientes, porque yo coloco 0 y promedio. Entonces, por favor, para que revisemos eso. Ahorita viene el guión como séptima actividad y reviso el parcial como elemento dado, que es la octava actividad, y a partir de allí es que podemos nosotros tener una visión, digamos, clara, y dentro de, yo aspiro 15 días, la semana siguiente a la que viene, vamos a poder ya tener nuestra primer 35% de nuestro. ¿Preguntas? Profe, ¿y será que hay forma de, o sea, por ejemplo, en mi caso yo no pude entregar la última actividad por asuntos personales, entonces puedo pues entregarla para Sí, cambiar ese por sello? eso, por eso coloqué, ahí les puse lo que yo veo calificado, las personas que tienen actividad, es mejor que las hagan y las suban y me lo comuniquen para poderlas yo calificar y que no se les caiga, porque un 0 dentro de un promedio, pues obviamente baja. Entonces es preferible tener, digamos, que no me califiquen como a todos, pero
yo busco la menor y ahí sobre eso califico. Entonces, de alguna forma, le sube la nota a todos. Por eso la coloqué. Importante que entendamos que como aquí estamos estamos construyendo y esa construcción es lo que nos va permitiendo obtener un resultado que todos entendamos que las actividades son fundamentales hacerlas y por eso se coloca al principio. Son de carácter obligatorio porque tienen una calificación. ¿De acuerdo? Entonces, Emily, puede subirla, los que no hayan hecho, súbanlo, y como no, y que me mande un mensaje, por favor, profesor, le subí ya la actividad número tal para que por favor me la califique. ¿De acuerdo? Ok, profe. Gracias. ¿A todos les quedó claro? Sí, señor. Bueno, entonces, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días, que les rinda con esa tarea, porque acuerden, y jueguensela, porque ya el documento es el parcial. ¿De acuerdo? Bueno, feliz resto de día y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta Profe, luego. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego, brother. Chao.